Que ya te digo yo, Julio Basulto, que los nervios para la vida sana no van bien. No van bien. Pero buenos días. Buenos días. No tienen motivos. Tienes detrás a Tony y Alberto, los maravillosos padres de Aitor, y te están dando apoyo moral. Ayer ya estuvieron también, ¿eh? Pero Sí. es que como los tengo detrás, Claro. detrás de mí, no los veo. Te están criticando. Son mis guardaespaldas. Te hacen cuernos. No. No me doy cuenta. Sí. ¿Quién diseñó esto como para que el público esté detrás y no lo veas? Una mente privilegiada. Bueno, Julio Basulto, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Ya vacunado de la segunda dosis? Por fin. Por fin. No me he equivocado esta vez. Era el día, ¿no? Era el día y muy contento y muy agradecido con los miles, no sé si millones, de personas que han hecho posible que lleguemos aquí, que Pues, lleguemos a este punto. Sí, sí. Tú también, ¿no? Tú estás por lo Yo menos ya de la estoy de primera. todo. Ah, de Y las de dos. la segunda, sí, sí. ¿Ya han pasado 15 días? Sí. Sí, ya puedes chupar barandilla. Ya puedo chupar de todo. Me vacuné de la segunda el lunes. Pues no, han pasado 15 días entonces. No, 15 días no. No, Ah, no es bien, verdad. bien. Pensaba que Sí, decías sí, otra sí, cosa. sí, sí. No, todavía no. Pero, Muy contento. Atención, no he tenido ningún efecto. Bien. Nada. Claro. Cero síntomas. Sí, sí. Sí, hay mucha Nada, el gente primer que- día me tocaba un poquito el brazo y me dolía un Ya, poco. ya, ya. Pero vamos, no. Tenía que apretar bien, para que me Sí. doliera. Hay bastante efecto nocebo con esto. El efecto placebo es cuando te dicen te vas a curar y te sientes mejor. El nocebo es cuando te dicen te va a doler y Bueno, subconscientemente... Aitor, desde que se vacunó de la primera dosis, todo lo que le pasa es por la vacuna. Sí, sí. Se tropieza. Mira la vacuna. Claro. A mí en redes sociales esta mañana me he puesto una foto, me acabo de afeitar, tenía un barbote y me han dicho, Julio, eso es de la vacuna. Claro, Hombre, efectivamente. por supuesto. Se me ha Se caído me la todo barba el de la pelo vacuna. de la cara. Claro. Pero bien, muy contento y muy agradecido. Sí, En fin, sí. hoy hablaremos de la carne, ¿no? Hablaremos de la carne, Están todos los pero oyentes porque claro, está expectantes. la cosa que trina, pero primero, si te parece, hablemos con nuestro maravilloso Decía invitado. ayer, justamente, con Clara Jiménez Cruz, que es un debate o un no debate, ¿no? ¿Qué dirías tú? Sí, me gustó mucho. Ya hablaremos de Clara Jiménez Cruz Bien. porque fue magistral su Bien, intervención. luego hablaremos de eso. Pero Bueno, vamos al lío porque el pasado 2 de junio tuvo lugar la 6ª jornada del Grupo de Trabajo de Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna, la SEMI, y en ella participaron varias personas expertas en la materia, como la doctora Juana Carretero, el doctor Miguel Marcos, la doctora María Dolores García, el doctor Ignacio Novo, la doctora María Belén Alonso o el abogado Francisco José Ojuelos, nuestro abogado. claro. Bueno, pero también participó alguien que nos acompaña hoy desde Madrid, desde los estudios de Prado del Rey, el doctor Manuel Franco, que nos hablará de una de sus especialidades, que es la salud y el entorno urbano, que me parece tan atractivo este tema. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlas. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Buen día, Gracias por Manuel, estar y un con honor. nosotros. A ti, Bueno, a para Julio, presentarlo, claro que y algunos de los cargos, es epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá y de la Johns Hopkins, y sabemos que estudia desde hace años la influencia de los factores socioeconómicos en las enfermedades. Pero seguro que nos dejamos algo. ¿Cómo explicaría a un lego en la materia en qué consiste su labor, doctor? Bueno, pues, a ver, yo tuve la suerte de formarme allí en Estados Unidos, en Hopkins, y de formarme en un área que se llama la epidemiología social, ¿no? Ahora ya la epidemiología está en boca de todos más o menos entendemos y todas entendemos qué es esto de la epidemiología. Sí. Estudiamos la distribución y la frecuencia de las enfermedades y de sus factores de riesgo en las poblaciones y entendemos cuáles son los determinantes, las causas de esas enfermedades. Y por eso es tan importante la epidemiología hoy en día en el COVID. Y la epidemiología social lo que viene a estudiar es cuáles son los fenómenos sociales que afectan o determinan nuestra salud, ¿no? Y entonces por eso estudiamos la economía, la cultura, nuestros comportamientos grupales que ocurren en nuestras familias y estudiamos de manera fundamental cuáles son las estructuras de poder que crean enormes desigualdades de salud en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, ¿no? Hoy en día conocemos por estudios de epidemiología social, tanto en Estados Unidos como en Europa como en España, que por ejemplo hay en Estados Unidos hay 15 años de diferencia de esperanza de vida entre aquellas personas con mayor poder adquisitivo y menos poder adquisitivo. Y que estas 15 años de diferencia entre hombres de poder adquisitivo altísimo y poder adquisitivo muy, muy bajo se deben a una serie de factores, que es lo que nosotros estudiamos en la epidemiología social. O sea, se podría decir que la pobreza es una enfermedad, ¿no? O sea, entre comillas, pero vamos, es un claro factor de riesgo. Es el gran factor de riesgo que va asociado a factores de riesgo, digamos, que van entre medias y que son lo que nos explica y nos da herramientas
para intentar disminuir por un lado, disminuir esas desigualdades y por otro lado, mejorar el nivel de salud y de bienestar de nuestra población, que es a lo que nos dedicamos. Claro. Total, que hace poco se me encendió la luz de rogarte que viniese aquí al programa a iluminarnos, porque escuché varias conferencias, pero una fue la tuya en este congreso, esta jornada que ha citado Carlas Mesa, y tu ponencia se tituló Alcohol, Salud Pública y Salud Urbana, y me gustaría que nos la comentases brevemente, y también una investigación que citaste y que la he buscado y está disponible en las redes sociales, en PubMed concretamente, ¿no? Una base de datos de estudios biomédicos, que se tituló Percepciones de los residentes sobre el ambiente relacionado con el alcohol. Residents' Perceptions, tu inglés seguro que es mejor que el mío, of the Alcohol Environment. Y participaste en esa investigación, la citaste en tu ponencia y me parece muy interesante. ¿Qué opinas? Pues muchísimas gracias, Julio, por buscar esas fuentes y preguntarme al respecto, ¿no? Lo primero decir que esta información, estos estudios, hemos hecho varios, han sido estudios pioneros en el sentido de entender cuál es la salud urbana, cuáles son los factores urbanos que determinan la salud de los que vivimos en ciudades. Y lo primero que hay que decir es que en España el 80% de la población vivimos en entornos urbanos, así como en Europa, y que a nivel mundial somos 2/3 de la población los que vamos a vivir ya dentro de poquito en ciudades. Por lo tanto, entender las ciudades como lugares que mejoran o empeoran nuestra salud es importante. A ese respecto, nosotros empezamos a estudiar lo que llamamos alcohol environment, es decir, el entorno ciudadano que tiene que ver con el alcohol, y esto es algo muy, muy potente porque no se había estudiado antes. Yo venía de Estados Unidos de estudiar el entorno relacionado con la alimentación, pero el alcohol es algo relativamente moderno en nuestra investigación. Y nos ayudaron, por un lado, el Consejo Europeo de Investigación, que nos había financiado antes, pero también el Plan Nacional sobre Drogas, y una compañera mía del departamento, Chisca Sureda, ya es una especialista en estos temas. Aprendimos de otros investigadores en Escocia. Os dais cuenta de que los que más abusan del alcohol son los que más investigan sobre estos temas. Y empezamos a entender qué es esto de cuántas tiendas hay que se vende alcohol, cuánto marketing, cuánta publicidad hay en nuestros barrios, cuántos bares, cuántos restaurantes, y te empiezas a dar cuenta de que estamos absolutamente rodeados, de que en cualquier momento, donde quiera que estés, puedes consumir alcohol a diferentes precios, para diferentes edades, y esto es un problema muy serio que no habíamos atajado, ¿no? Y dentro de estos estudios, que hay varios, unos se dedican a entender y a cuantificar esto del entorno del alcohol y otros se dedican a entender que sean los ciudadanos y ciudadanas, los residentes de dos barrios, en este caso de barrios de Villaverde y de barrios de Chamberí, a los que durante meses a estas personas, estas mujeres y estos hombres, fotografiaron y fueron por sus barrios fotografiando todo lo que encontraban que tenía que ver con el alcohol. Y fue muy interesante porque de hecho ya tenemos 2 publicaciones, esa era la primera, la segunda nos la acaban de aceptar en otra revista internacional, donde todas estas personas nos decían cómo perciben el entorno del alcohol y qué piensan que se debería hacer para disminuir el entorno, para disminuir el consumo excesivo de alcohol en nuestras ciudades. Maravilloso porque empoderáis a la población, algo muy útil. Bueno, seguimos hablando de alcohol porque esta semana hemos sufrido bastantes titulares que han sugerido que el alcohol podría ser bueno para la salud, como este del Economista. Es uno entre muchísimos. ¿Cuántas cervezas se deben tomar al día? El CSIC revela la cantidad que es saludable. Así que le hemos pedido al doctor Miguel Marcos, una autoridad en la materia, que nos envíe un breve audio con su opinión al respecto. Creo que es muy importante mencionar que el artículo lo que hace es revisar los estudios observacionales que se han realizado sobre este tema de asociación entre consumo de cerveza y diferentes patologías, y remarco lo de observacionales porque son estudios que no incluyen todas las variables potenciales o que no analizan todos los posibles efectos tóxicos. Entonces, lamentablemente, tenemos que ser claros y los beneficios no están confirmados, mientras que los riesgos sí que están claros y no se incluyen en esta revisión. Es decir, el consumo de cerveza a dosis bajas, como cualquier otro tipo de alcohol, se asocia con un incremento del riesgo de problemas en el corazón, como fibrilación auricular, de problemas de cáncer, etcétera. Y todo esto no está considerado en la revisión, dado que los estudios que ha analizado y que ha incluido son observacionales, tienen posibles sesgos o solamente se fijan en la parte que interesa.
por así decirlo. Por tanto, tenemos que seguir mandando un mensaje claro que cualquier dosis de alcohol es potencialmente tóxica y no podemos, bajo ningún concepto, y todas las guías lo dicen así, todas las sociedades científicas lo dicen así, no podemos recomendar el consumo de alcohol por motivos de salud en ningún caso, ni de cerveza ni de ningún otro alcohol. Bueno, gracias al doctor Miguel Marcos. Siempre. Y ahora, doctor, ¿qué opina de esto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues muy interesante. Me gustaría recalcar varias cosas al respecto. La primera, este artículo es un ejemplo de lo que se llama y se denomina mala ciencia. Sí, señor. O sea, bad science. O sea, sí, señor. Esta ciencia, hay que decirlo muy claro, esta ciencia está vendida y comprada a los intereses económicos de las marcas cerveceras. Aleluya. Entonces, cuando tú veas ese artículo y te vas a mirar los conflictos de intereses de todos estos científicos, pseudocientíficos, todos han recibido dinero en sus centros de investigación o ellos mismos de las marcas de cerveza. Eso es lo primero. Lo segundo, el titular del Economista también está absolutamente comprado. Dice, ¿cuántas cervezas se deben? No, oiga, no se debe tomar ninguna. Usted puede tomar las que quiera, pero deber, no debemos tomar ninguna. Por lo tanto, aquí tenemos doblemente mala ciencia y mal periodismo. Pero a mí lo que me sorprende es el CSIC. Que detrás de esto esté el CSIC. Es que el CSIC tiene un centro que se llama Cerveza y pero Salud. Para mí es una autoridad muy potente en la que confío. Y yo veo ese titular y digo, bueno, pues esto está muy bien contrastado y lo que me cuentan es así, sí o sí. Ya, pero pues sí o sí, no. Lo de cerveza y salud. Sí o no. Bueno. Efectivamente. Claro, o sea, ya. Si tú quieres ser un centro de referencia y respetable, tú lo que no puedes tener es un centro patrocinado por la industria del alcohol. Igual que no podemos tener un centro patrocinado por la industria del tabaco en ninguna universidad, en ningún centro que antes lo había. Que antes lo había, efectivamente. Si me permitís, mira, el día 9 de julio de 2021, después de esos famosos titulares, en la cuenta de Twitter del CSIC leemos, abro comillas, el alcohol es tóxico, nocivo y puede ser adictivo. Las entidades internacionales relacionadas con la salud, incluida la OMS, aconsejan no consumir alcohol ni siquiera de forma moderada. Eso es lo que dice el CSIC. Los titulares, bueno, comprados, no lo sé. Pero... Ni no entender. Bueno, pues está clarísimo. La en botella. Claro. Bueno, que sí, pero vamos, que no entiendo que pasen estas cosas, ¿eh? Sí. Bueno, claro. Sí. Bueno, hablemos ya de salud y entorno urbano. Varias de sus investigaciones indican que nuestra mala salud es en mayor o menor medida un problema de diseño urbano. Así que, 2 preguntas, doctor. ¿Es imprescindible que la clase política se enfrente a la cultura del coche? Y luego, nos cuenta esa conocida frase, la salud la decide más, el código postal, que por cierto es algo que utiliza mucho Julio Basulto. No es mía, la frase. Pero la salud, sí, pero digo que la utilizas mucho. Sí. ¿La salud la decide más el código postal que el código genético, doctor? Pues mira, respecto a la primera pregunta, a la relación del coche y la salud, esta es una relación larga, tortuosa y negativa que llevamos viendo desde que prácticamente se inventaron los coches y sobre todo desde que los coches han tomado el espacio urbano y han tomado una parte fundamental de nuestra vida y de nuestra economía. El coche se relaciona doblemente con la salud. Por un lado, porque el coche es el gran contaminador hoy en día. Tenemos un problema enorme de contaminación en el mundo y sobre todo en nuestras ciudades. Y ahora mismo las ciudades no están contaminadas por el carbón, ni por nuestras industrias, ni por nuestras calefacciones, que también, pero en menor medida, en mucha menor medida, porque hemos avanzado mucho en esos campos. Donde no hemos avanzado y hemos retrocedido es en la contaminación aérea, en la contaminación acústica en nuestras ciudades. Y esa contaminación viene principalmente por el uso del coche. Y esto, que se estudia desde hace ya décadas. Hemos avanzado en el ámbito científico y en el conocimiento de cómo la contaminación afecta a nuestros mayores por la parte, digamos, respiratoria, por la parte cardiorrespiratoria, pero también a nuestros pequeños, incluso a nuestros recién nacidos. Afecta a nuestros estudiantes en su capacidad de neurogeneración o de respuesta neurológica y de aprendizaje. Tenemos muchísima
información y muchísima evidencia que habla de los efectos de la contaminación sobre las personas. Entonces, eso es una de las partes. Pero otra de las partes fundamentales es que si utilizamos mucho el coche, dejamos de estar físicamente activos, ¿no? Hoy en día, la actividad física es, con la alimentación, seguramente los dos o uno de los dos pilares de nuestra salud. Y hay que hablar más de salud que de enfermedad. La actividad física hoy en día no es, por desgracia, nuestro deporte, porque muy poquita gente en nuestra población hace deporte. Lo que hacemos, para hacer actividad física, lo que hacemos es desplazarnos. Y lo que sabemos es que el desplazamiento diario de todos los que vamos a trabajar, vamos a la universidad, o vamos al colegio, o vamos a donde haga falta, a hacer la compra, puede ser, ese desplazamiento puede ser activo, medio activo o nada activo. Nada activo es cuando yo cojo el coche debajo de mi casa y lo aparco en la puerta de mi trabajo. Medio activo sería si yo cojo el transporte público, y altamente activo sería si yo voy andando o voy en bicicleta. Y esto, grandes estudios, cada vez más, demuestran que cuanto más activo sea tu transporte, mejor es tu salud. Disminuye tu índice de masa corporal, disminuye tu diabetes, disminuye tu hipertensión, mejora tu salud y tu bienestar. Por lo tanto, el coche se relaciona doblemente de manera negativa con la salud. Por la parte de la contaminación y por la parte de la inactividad física. Y en cuanto al código postal, sí, que es muy bueno. Bueno, esto es lo que nos dedicamos en epidemiología social y en salud urbana, que es a entender las diferencias y las desigualdades de salud entre unos y otros. Y cada vez sabemos más qué características de nuestro entorno urbano, de nuestro código postal, de nuestro barrio, de nuestra sección censal, hacen que tengamos más salud o menos salud, ¿no? Y esto es lo que cada vez estamos investigando más. Cada vez hay más sociedades científicas, más departamentos de universidades, grupos de investigación. Ojalá el nuestro pueda continuar teniendo buena financiación y buen equipo para desarrollar este ámbito que al final lo que viene a decir es, efectivamente, depende de dónde tú vivas, así es tu salud. Y eso va a depender del alcohol, de la actividad física, de la capacidad que tengamos de socializarnos, de la capacidad de tener recursos que nos dan salud, etcétera. Y cada vez estudiamos más estos temas y de manera más profunda, incluso también con el COVID. Sí. De hecho, tuvimos aquí Carmen Cabezas, que entonces no era, pero ahora es directora general de Salud Pública. Efectivamente, una gran compañera. Una admirable mujer. Y aquí explicó que vino caminando y se dio cuenta de que en el barrio rico no había publicidad de productos malsanos ni de casas de apuestas. Recuerdo que nos ¿te acuerdas? contó eso, sí. Y sin embargo, a la que te acercas a barrios pobres hay mucha más publicidad. O sea que bueno, total. Pero vamos a cambiar de tema, que tenemos aquí un epidemiólogo y vamos a preguntarle sobre coronavirus. Porque te han entrevistado en varias ocasiones sobre la pandemia. De hecho, tienes alguna charla TED, si no me equivoco, al respecto. Sí, efectivamente. Muy buena. Y has expresado ser partidario de abordar los contagios desde el prisma de la equidad en salud. ¿Nos lo podrías resumir? No sé cuánto tiempo ¿Qué tenemos. Significa eso? Pero efectivamente. Bueno, la equidad en salud lo que viene a decir es tenemos que dar más servicios de prevención, de control y de apoyo y de tratamiento a aquellos que más lo necesitan. Esa es la base de la equidad. Claro. Y lo que estamos viendo en el COVID es que el COVID no ataca a todos por igual. Tenemos hasta 3 veces más COVID en unos barrios que en otros, en unas clases sociales que en otras. Por lo tanto, tenemos que dar 3 veces más tratamiento a esas personas, a esos barrios, a esas áreas. Lo que en Estados Unidos se empieza a llamar ya a comunidades infradotadas o infraservidas, que es muy diferente de decir comunidades pobres o comunidades vulnerables. Muy es bien, decir, hay que servir, hay que dotar a los que más lo necesitan. Y esto lo contamos en un documental de Radio Televisión Española de portada, que se llama Pandemia en la Gran Ciudad, que animo a todo el mundo a verlo porque fue una auténtica maravilla poder compartir la ciencia con periodistas de altísimo nivel, como son los de En Portada. Y lo que contábamos era que en 3 barrios de 3 ciudades globales del mundo, en México, en Ciudad de México, en Nueva York y en Madrid, cuál es la diferencia de vivir en un barrio o en otro. ¿A qué se dedican estas personas? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es su acceso a la sanidad? ¿Y por qué estas personas tienen 3 veces más riesgo de contraer el COVID y de fallecer por COVID? Muy bueno. Muy bueno. No había nunca pensado en esto de infraservidas, infradotadas. Recuerdo que una vez Pilar Serrano, endocrino, muy bueno, me revisó algún texto, no sé si un libro que había escrito amablemente, y me dijo: Julio, no digas países pobres,
di países empobrecidos. Me pareció maravilloso, porque tiene mucho que ver con esto que tú has dicho. La perspectiva, el lenguaje es muy importante. Efectivamente, porque pone la acción, la agencia, la pone no en el pobre, sino en el que no está dando los servicios. Efectivamente. Pues nada, nos queda poco tiempo. Sí, pero yo quiero preguntarle sobre todo, después de ya pasado el tiempo, yo creo que ya podemos empezar a valorar la gestión de la pandemia en España. Su opinión sobre el asunto, doctor. Bueno, yo tuve la suerte de participar. Creo que la ciencia debe ser crítica y autocrítica y el conocimiento y soy de las personas que dio mucho la tabarra en España para que nuestros gobiernos, no solo el gobierno central, sino los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas hicieran también autocrítica de cómo estamos abordando esto. Y creo que eso es fundamental para la próxima que venga, que es muy probable que venga, pero también para ver cómo podemos fortalecer el sistema de salud pública, de atención primaria o de epidemiología para mejorar lo presente, ¿no? Que ha sido muy mejorable en todos los países, no solo en el nuestro. Sí, mundialmente. Vamos, efectivamente. Y en este sentido, los que vivimos en el mundo científico también nos hemos llevado un chasco tremendo, ¿no? Que ver que las potencias mundiales científicas, véase Estados Unidos, el Reino Unido, son de los países que mayores batacazos se han dado, también te hace pensar dónde estamos y qué es lo que hacemos. Doctor, ha sido un placer y además muy interesante. Muy inenarrable interesante todo lo que nos ha contado, porque me parece... Bueno, por cierto, ¿algún proyecto por delante, ya que estamos? Sí, tenemos ya la suerte de tener un proyecto de COVID y desigualdades entre manos. Tenemos proyectos financiados también de alimentación en niños en Madrid y en Bilbao. Tenemos proyectos de desigualdades y riesgo cardiovascular en España también financiados. Y tenemos un proyecto europeo que me acaban de conceder para estudiar cómo los comedores escolares pueden servir, sobre todo a los más vulnerables, a los más infradotados, los más infraservidos en toda Europa, para mejorar la alimentación, que es algo fundamental en los pequeños. Amén. Por mi parte, sí. Amén. Aparte del agradecimiento, pedir a quien nos escuche, si tiene Twitter, que le sigan su cuenta de Twitter, @mfranco. Su obsesión con redes sociales. Muy importante las redes sociales. Sí. mfranco_uah. Doctor Manuel Franco, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y también de la Universidad Johns Hopkins. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo. Doctor. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias. Pregunta sana. Bueno, Julio, la semana pasada preguntábamos qué diferencia hay entre los conceptos. Atención, bajo valor energético y light. Bajo valor energético es cuando el producto no contiene más de 40 kilocalorías por cada 100 gramos en los sólidos o 20 kilocalorías por 100 mililitros en el caso de los líquidos. Sin embargo, light es si la reducción del contenido es como mínimo un 30% en comparación con un producto similar. Esto es importante porque algo que con muchas calorías, una mayonesa, le quitas el 30%, es light, pero sigue teniendo un montón de calorías. Claro, ¿vale? Claro. Ya está. Bueno, pues Inma Medina Hernández de Alicante gana un ejemplar del libro Más vegetales, menos animales, escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres, lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? Pues pregunto por la carne roja, de la que, si te parece, Hombre, ahora hablamos brevemente. Pues haz lo que quieras. ¿Primero preguntas y luego cuentas o primero cuentas y luego preguntas? Bueno, primero pregunto. Dado que esta semana se ha lanzado por parte del Ministerio de Consumo la campaña Menos carne, más vida, pues nuestra pregunta es, ¿qué es, según la Organización Mundial de la Salud, carne roja? Esa es la pregunta. Atención, dado que esta semana el Ministerio de Consumo ha lanzado la campaña Menos carne, más vida, queremos preguntar lo siguiente. ¿Qué es, según la Organización Mundial de la Salud, carne roja? Si quieren contestar, no es un día cualquiera, @rtve.es, no es un día cualquiera, @rtve.es, y en juego Dieta y Cáncer, escrito por Julio Basulto, Juanjo Cáceres y Carlos González, publicado por Martínez Roca. Y ahora sí, cuéntanos, antes de las llamadas de los oyentes. Pues bueno, lo primero que tengo que decir sobre este tema es que escuchen, por favor, a Clara Jiménez Cruz en el podcast de ayer a las 9 de la mañana, ¿era, Carlas, cuando hablaste con ella? Sí, las 8:45, 9 menos cuarto. Vale, ¿Cómo quieres verlo? Lo primero, porque la verdad que me hizo una intervención magistral y sublime, te diría, ¿eh? Porque desmintió uno a uno los bulos que hay al respecto y yo creo que puso en su sitio a esas autoridades que dicen que se lo ha inventado el ministro de Consumo, cuando en realidad esas mismas autoridades en sus páginas web institucionales están aconsejando disminuir el consumo de carne. Así tal cual, sí. Lo segundo, citaría el coronavirus de virus. Al coronavirus de Twitter, que diga. El coronavirus de virus. Porque en su cuenta de Twitter ha puesto esto, no sé si esta mañana o ayer por la noche, yo lo he visto esta mañana, sí. Ha dicho algo muy coherente. A ver si Alberto Garzón sube un vídeo recomendando vacunarse.
Porque claro, si Alberto Garzón recomienda vacunarse, la gente no se vacuna y el coronavirus triunfa, que es lo que quiere hacer el coronavirus, que nadie se vacune. Sí, sí. Porque me parece pues interesante darle un toque de humor. A causa de que Alberto Garzón ha dicho que no conviene tomar tanta carne, pues todo el mundo ha salido pues diciendo, bueno, todo el mundo no, mucha gente, incluyendo el presidente del gobierno, que ha soltado, en mi opinión, una cuñadez. Le preguntan, ¿qué opina usted de esta campaña? Y él responde, a mí donde esté un chuletón al punto, perdona, o sea, es que eso es... ¿A dónde vas? Manzanas traigo. No, perdona. Te han preguntado qué opinas de la campaña. La campaña es una campaña, no sé si tiene que hacerla el ministro de Consumo o el ministro de Sanidad. Eso ahí ya no entramos nosotros, nosotros, no es el tema, pero sí cuestión. es verdad que la industria está ahí apretando. Pero es lógico que la industria apriete, claro. Solo faltaría, claro, la industria tiene que vender, ¿no? Eso es como las farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas tendrán que vender, ¿no? Otra cosa es que se les permita, bien, hacer cosas que no son legales o que no son éticas, pero... Desde el punto de vista de la salud, está claro que la disminución del consumo de carne roja a escala poblacional es beneficioso para la salud, por ejemplo, para el riesgo de cáncer colorectal. Hay pruebas consistentes sobre la relación entre el actual consumo de carne roja y el riesgo de cáncer colorectal y otras patologías, como diabetes tipo 2 o algunos eventos cardiovasculares, pero también para el medio ambiente y también para la economía, por cierto. Y Julio, que te diga de forma moderada. De forma moderada, ¿no? Sabemos que el consumo según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, el consumo de 300 gramos de carne roja a la semana es compatible con la salud y no se asocia a escala poblacional a muchos riesgos. Pero el mismo Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, ¿sabes qué te dice? Que no es necesario tomar carne roja, que no forma parte de una dieta saludable y además puede desplazar el consumo de alimentos protectores, como por ejemplo legumbres, frutos secos, granos integrales, frutas y hortalizas. Así que bien, ¿pero tomamos un consumo moderado? No, los datos del ministerio que ha puesto Alberto Garzón nos indican que triplicamos esa cifra. A alguien le toca decir, no sé si a él o a alguien le toca decir que disminuir el consumo es algo necesario. Queda dicho y suscribimos, ¿no? Sí, yo creo que esto es como la ley de la gravedad. Que decir, vamos a discutir la ley de la gravedad. La capital de Francia es París. Bueno, no sé, tío. No, es esta opinión, ¿no? Claro, pues eso. Aquí hay poco que discutir. Es decir... Me sirve de mucho esa comparación, es verdad. Es que hay debates que no son debate. Claro. No son debate. Claro. Bueno, charlamos con ustedes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Las 12:34 minutos, 12:34 en Canarias. Empezamos en Bilbao. María Ángeles, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, mire, primero quiero agradecer que Julio Basurco sea tan insistente con lo no bueno que es el alcohol, porque gracias a eso yo he reducido muchísimo mi consumo. No he conseguido reducirlo del todo, pero yo consumía lo que se supone que es lo normal, 2-3 vinos mediodía, 2-3 vinos a la tarde. Y eso me llegaba a convencer de que es mucho. Bueno, quiero agradecérselo. Gracias a usted, la consulta, la consulta fundamental es, bueno, yo hace 15 años tuve un cáncer de mama, entonces a raíz de eso me ha preocupado mucho más la alimentación y estoy convencida de que lo bueno es tomar verduras y frutas y legumbres y todo eso. Pero me encuentro con que a raíz de ahí y de la quimio creo que también tengo una cantidad de gases bárbaros. Y cuando consulto en digestivo, que tengo tantísimos gases, me dicen, pues bueno, no tome coliflores, reduzca las verduras o las legumbres, pero claro, si eso es lo sano. Entonces, ¿cómo resolver esta contradicción? Hola María Ángeles, y muchas gracias. Hola. Por lo del alcohol, que es muy necesario. Si me permitís, ya que ha pasado esto del CSIC, claro. Ha comentado el doctor Miguel Marcos que son estudios observacionales. Ven que pasan dos cosas a la vez. Quien toma alcohol con moderación tiene más salud. Y eso es como decir, quien tiene un reloj caro, tiene dinero. Sí, seguramente. Pero si tú te pones un reloj caro, ¿tienes más dinero? No. ¿Verdad que no? Pues esto sucede así. Sucede a la vez que quien es moderado en el consumo de alcohol también es moderado en otras cosas. Lo que está claro a escala poblacional que es que el consumo moderado de alcohol incrementa el riesgo de diversos tipos de cáncer. Cierro el pequeño paréntesis y gracias por el ejemplo, de verdad, María Ángeles, de demostrar que se puede hacer. En cuanto a los gases, no creo que tenga que ver con la quimioterapia. Yo creo que tiene que ver con algo que también ha sucedido a la vez, que es que cuando se incrementa de manera más o menos brusca el consumo de alimentos de origen vegetal poco procesados, a nuestro intestino le cuesta bastante tiempo adaptarse. Algo así como lo que sucedería si te pones a andar descalzo por el Amazonas. Tus pies tardarían un tiempo en adaptarse.
La diferencia con la analogía esta es que no es necesario caminar por el Amazonas, pero sí es necesario aumentar el consumo de frutas y hortalizas. Mi consejo sería, bueno, primero descartar que no haya otra patología, que podría ser, y no lo sé, es decir, a ver qué opina un gastroenterólogo, pero entiendo que ya te han revisado. Y el segundo consejo es pues que ese aumento en el consumo de alimentos de origen vegetal poco procesados, que desde luego es saludable, sea más progresivo, más paulatino. Y por último, pues te aconsejaría acudir a un nutricionista colegiado para que revise tu alimentación a ver si hay algo que se nos está escapando. Pero insisto, es normal, es decir, este aumento de producción de gases es normal. No solamente es normal, sino que es deseable. Porque sabemos que a escala poblacional la población con más gases tiene más salud y los gases no son malos. Es decir, de hecho el Colegio Americano de Gastroenterología indica que lo normal es 20 gases al día. Que no es socialmente aceptable, seguro, pero para la salud es bueno, sí, sí. 20 es mucho, ¿eh? Al cabo del día, incluyendo la noche. Pero eso es una prueba de salud intestinal, de que tu microbiota está bien. No sé si respondo, María Ángeles, a su duda. Bueno, bastante. Lo único que hay veces que dicen que si tomar, no sé, que no hay nada para intentar disminuir los gases de alguna manera. Si hay algún fármaco, lo desconozco. No, fármaco no, de forma natural. Es que no sé si es que dicen poner comino en las legumbres. He leído, sí, he buscado evidencias al respecto. De hecho, estoy suscrito desde hace como 15 años al respecto y nunca he encontrado nada sólido. No es malo tomar comino, por cierto, puede tomar comino. Pastillas de comino no, pero comino en la comida todo el que quiera. Pero no he encontrado. Lo que sí sé, por ejemplo, es que si usted cocina bien las legumbres, es decir, no las deja medio crudas, si usted cocina bien el arroz integral, si usted no se toma una fruta muy verde, que no esté madura, pues seguramente... O sea, la falta de cocción de los alimentos o la inmadurez de las verduras o frutas hace que sean más difíciles de digerir. Por ejemplo, un fruto seco será mejor si está tostado que si está crudo, ¿no? Pues esa serie de factores hay que tenerlos en cuenta. María Ángeles, muchas gracias por la llamada, porque entiendo, seguramente a muchos oyentes les ha interesado lo que ha preguntado, porque a todos seguramente nos afectan estas cosas. María Ángeles, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Un abrazo. Y hasta otra. Francisco Carrascosa de Henares, Guadalajara, buenos días. Hola, buenos días, Carles y Basurto. Buenos días. Pues mire, mi consulta es que yo he sido un operado de cáncer de colon y resulta de que las heces, pues, me son muy líquidas. ¿Y qué pasa? Que hay momentos en que no las puedes controlar bien. Entonces, yo en la última consulta que tuve en Madrid, el 12 de octubre, yo le pregunté a la doctora si había la Seguridad Social, me podía mandar algún nutricionista para darme una dieta para saber yo lo que podía tomar. Y entonces, bueno, pues me dijo que la figura del nutricionista no lo consideraba la Seguridad Social. Entonces, ahora yo para Julio Basurto le pregunto qué dieta debo yo de tomar para poder empezar a que mi cuerpo empiece a funcionar normalmente. A mí me operaron el año pasado, el día 3 de abril. Pues gracias, Francisco, por la llamada. Está muy bien que expliques esto, por cierto, porque España es, no sé si el único país de Europa donde la figura de nutricionista habría que revisarlo, no estoy seguro de eso, pero vamos. Sí, si no es el único, sí. Hay algunos sitios en España donde sí, estamos en ello, pero desde hace muchos años se está produciendo esta desigualdad, por cierto, porque precisamente los colectivos desfavorecidos son los que más lo necesitan. Dicho esto, la respuesta es que no tengo respuesta, Francisco. ¿Por qué? Porque es como decir, ¿qué le pasa a mi coche que no va bien? Claro, tendría que revisar el coche para ver qué le pasa, porque tendría que ver cómo es la operación, cuál es tu dieta, cómo comías antes, con qué frecuencia, qué consistencia tienen esas heces, qué es lo que a ti te sienta mal. No es una situación muy común. Entonces, lo que sí que te diría es que, ¿me has dicho que vives en Madrid, Francisco? Sí, en Madrid hay un colegio de nutricionistas y yo contactaría con ellos y que ellos pues te deriven o te indiquen cómo contactar con un nutricionista, que será de pago, ya lo siento. Pero ya que la propia oncóloga no ha podido derivarte, pues de momento, no sé, yo pago cuando necesito un psicólogo, por ejemplo, lo pago y pues en este caso yo te sugeriría que lo hicieras, porque bueno, yo creo que vale la pena. Sí. Muy bien. Francisco, muchas gracias por la confianza, sobre todo, Carles, muchas gracias a ti por estos programas de los sábados y los domingos que son excepcionales y por los que hemos pasado por delante muchas noches juntos. Muchas gracias, muchas gracias. También. Un abrazo muy fuerte y gracias por la fidelidad. Otro para ti. Gracias. Adiós. En Murcia, María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María? Bien. Contenta, sí. La veo, la noto, contenta. Que quería preguntar por el consumo de edulcorantes artificiales, como el xilitol, el maltitol y
eritritol y todos ese tipo. Edulcorantes artificiales. Venga. ¿Podemos hablar de sexo, Carlas? Bueno, contente. Contente porque estamos en horario infantil. Utiliza metáforas si puedes. Bien. Ya sabes. Vamos allá. Hola, María. El abuso de vibradores en mujeres... Esto es una pequeña analogía, pero el abuso de vibradores en mujeres, hay investigaciones, he localizado un par, que indican que desensibilizan la zona y hace que a una mujer le sea más difícil llegar al orgasmo si habitualmente está utilizando esta clase de vibradores tan potentes. Porque claro, no hay mano humana ni lengua que consiga esa potencia. Basta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los edulcorantes? Bueno, pues que se desensibiliza la zona, pero no en este caso del clítoris, sino de la lengua y del paladar. Alguien que toma habitualmente una alta cantidad de edulcorantes, que tiene un sabor dulce mucho mayor que el del azúcar, aunque es cierto que no tienen calorías, aunque es cierto que no son tóxicos, porque no son tóxicos, son seguros, a largo plazo resulta que la fruta y la verdura no logran que llegue al, entre comillas, orgasmo, que es lo que sucede en el caso de pues el vibrador ese tan potente. Ese sabor tan potente que nos da pues los edulcorantes acalóricos, o también nos da un exceso de sal, o también nos da un exceso de alcohol, o un exceso de ultraprocesados, o de potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, hace que luego a largo plazo tu paladar cuando come un tomate dice... Los tomates no saben a nada. Y claro. No es eso. No es eso. El problema es que a ti no te saben a nada. Bien, ¿te estoy diciendo que no tomes edulcorantes? No. ¿Te estoy diciendo que son tóxicos? No. Te estoy diciendo que no abuses de ellos porque me encuentro muchos casos de gente que pasa a tomar habitualmente postres caseros con un montón de edulcorantes o toma muchos edulcorantes y a largo plazo acaban comiendo peor. Esa es la respuesta, María. María, muchas gracias. Vale. Bueno, también quería preguntar... El consumo de harinas blancas, ¿de verdad tiene un efecto malo en la salud o solamente que tiene menos vitamina y no es tan interesante como el grano entero? Porque es que algunos afirman que es malo. No es bueno, eso está claro, desde luego no es alcohol ni es tabaco, pero no cabe duda en el ámbito científico, salvo contraindicación médica expresa, de que tenemos que sustituir los refinados por los integrales. Todos, insisto, salvo alguien que yo que sé, extirpa un trozo de intestino, algunas condiciones particulares. Pero no hay duda, hay que tomar integral. María, gracias por las dos consultas. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Hasta otra. En Sevilla, Magdalena, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Gracias por atenderme. Nada, al contrario. Buen día. Mira, gracias por llamar. Yo te haría la pregunta de otra manera de la que la voy a hacer, pero sería muy larga. Venga. Entonces, ¿soy breve o...? Breve, sí, mejor breve. Nos queda un minuto, una cosa así. O sea que... con referente a la cerveza, Venga. yo, por ejemplo, no tolero nada la cerveza. Yo si es con alcohol, con 2 buchitos que le dé, ya estoy borracha. Es que ya estoy mareada. Bien. Ya no sé. Entonces, a ver, la pregunta, parece que se me va. La pregunta que te quería hacer, lo esencial. Sí. Mira, si es mejor tomarse una cerveza sin alcohol que un refresco, ahora que hace muchísima calor aquí en Sevilla, ¿es mejor una cerveza sin alcohol que tomarte un refresco azucarado? Sí. Hola, ¿y tú? Hola, ¿y tú? Por fin un sí de asunto. Para que luego digan. Por fin un sí de asunto. Magdalena, mejor 0-0. Es verdad, parece el señor no. Tenemos las evidencias sobre los no son más sólidas que sobre los sí. Esto sucede en casi todo en la vida. Bien, es mejor 0-0. Ya puestos a pedir, Magdalena, 0-0, que esa seguro que no tiene nada de alcohol. Claro, pero sí, la respuesta es sí. Claro, porque yo y mi marido corre y muchas veces pues jamás toma nunca, digo, mira, tómate una cerveza que por lo menos no tiene azúcar. Y le sienta de maravilla, sin alcohol. Sin alcohol. Entonces me deja tranquilísima, de verdad. Qué bien. Magdalena, ¿qué temperatura a estas horas en Sevilla? No me digas eso. Mira, entre el color panza burra que tiene el cielo, grisáceo, sucio, con lo linda que es Sevilla, que tenemos un cielo precioso. Pues yo creo que yo hace como una hora... Unos 50, 60 grados, ¿no? Estamos ya 38, pero vamos a esperar unos 46. 38. Dios mío. Aquí 27, según me dice el móvil. Oh, qué bueno. Que tampoco es muy fiable, pero bueno. 27 hasta ahora es un regalo. Sí. Es un regalo. Aquí hacemos hoy, y si dicen 40, son 45. Si dicen 45, son 50. Claro. Luego la sensación térmica, claro. Exactamente.
Magdalena, mucho calor. muchas gracias por llamarnos. Nada, ustedes, muchas gracias y lindo, buenos días. Beso. Buenos Gracias. días. Adiós, Julio, beso. quédate por si las moscas. Sí, me quedo por si las encantado moscas. de la vida. Seguimos las 12:46, 11:46 en Canarias.